Nuevamente decimos que es un placer compartir con todos ustedes estos conceptos de pensamiento, esos conceptos que nos ayudan a como organizar un poco las palabras para que las ideas sean mucho más claras y finalmente el concepto logre hacer que nuestro cerebro entienda realmente lo que estamos trabajando y eso ayuda sin duda alguna a todos los niveles, del nivel del pensamiento, desde los valores hasta el conocimiento, el nivel de la conducta y el nivel también de las emociones, de lo que sentimos realmente, de lo que nos impacta emocionalmente frente a todas y cada una de estas ideas, que se transforman, lo decimos, en definiciones y luego en conceptos. El concepto de hoy es fundamental. Yo creo que es un concepto que hay que rescatar e inclusive habría que hacer escuelas para la promoción del significado del concepto, al menos como lo vemos nosotros. El concepto de pensamiento número 132 y se refiere al entusiasmo, a esa fuerza que realmente es el entusiasmo, la bienvenida que se le da a las personas entusiastas, la bienvenida también que se le da a los grupos y a los colectivos que son entusiastas, es decir, que nos logran transmitir esa fuerza. Esa fuerza, la Real Academia Española habla de una exaltación del ánimo, a través del cual se muestra entonces todo el afecto, toda la admiración, todo lo que sentimos en positivo frente a una personalidad que se demuestre entusiasta. Esto realmente yo creo que es vital de comprender porque cuando nosotros vamos a establecer lo que nosotros pensamos que es el entusiasmo y es un estado de ánimo que se parece mucho a muchas cosas, pero que se puede definir y así nosotros lo hacemos para luego conceptualizarlo de una manera muy amplia, se puede realmente, y nosotros lo hacemos así como conceptualizar, a través de ya dos conceptos que hemos revisado. El entusiasta, la personalidad entusiasta, tiene las buenas relaciones con el tiempo presente que le da el optimismo básico, todo entusiasta es optimista, pero también, y a esto se le agrega, toda la esperanza, que significa todas las buenas relaciones que tiene el entusiasta con el tiempo futuro. Y si a esto le añadimos, le sumamos que el entusiasta también tiene mucha claridad sobre lo que es el legado que se ha dado a sí mismo a través de su vida y que el legado que le ha dejado una familia o una comunidad, un gentilicio, realmente esta personalidad tiene unas excelentes relaciones con todos sus tiempos, con el presente a través del optimismo, con el futuro a través de la esperanza e inclusive con su legado a través de las buenas relaciones con el pasado, por pesado y por duro que haya sido. Cuando nosotros nos encontramos entonces con el concepto de entusiasmo, podemos hablar de dos cosas. Primero, que tiene buena relación con el presente, es optimista, y segundo, que tiene buenas relaciones con el futuro, es esperanzado. Cuando nosotros empezamos entonces a actuar con entusiasmo y a saber manejar, crear, estimular la presencia del entusiasmo tanto en nosotros como en la gente que nos rodea, comenzamos a no alegrar al mundo, porque aquí hay una fantasía que hay, que el entusiasta siempre es alegre, y no es verdad. El entusiasmo puede aparecer en cualquiera de las emociones, y a esto le vamos a dedicar unos minutos posteriormente, pero lo importante entonces que es ser entusiasta, esa fuerza que mucha gente la asocia también con el carisma. ¿Por qué? Porque se unen carisma y entusiasmo, se unen en la contaminación emocional, el traspaso emocional positivo que logra una personalidad. En el sentido del carisma, con otras fuerzas, sobre todo emocionales,
y en el sentido del entusiasmo, con esas buenas relaciones que dijimos tiene con el presente, con el futuro. Otra de las cosas fundamentales es cómo el entusiasmo entonces se manifiesta en todas las emociones y clásicamente lo asociamos con alegría, es decir, el entusiasmo es amplio, el entusiasmo es abierto, pero no es verdad. Hay entusiasmo en todo el resto de las emociones que nosotros, para simplificar, el entusiasmo en la ira a lo mejor no se manifiesta con alegría, a lo mejor se manifiesta con una postura que nos lleva a motivarnos en la adversidad, a seguir en la adversidad, a aprovechar ese motor que se llama la ira y construir, motivarnos. En la tristeza aparece con la finalidad, es decir, de reflexionar. Y entonces en la tristeza vemos cómo alguien entusiasta con la tristeza puede aprovechar esa profundidad, esa profundidad de pensamiento no para deprimirse, sino para reflexionar. Y en el miedo encontramos que el entusiasmo en el miedo es aquella persona que tiende a realizar organizaciones para fortalecerse y por lo tanto generalmente a buscar a otros que tengan el mismo miedo y fortalecerse. Esto es entusiasmo. El entusiasmo físicamente, para terminar, como decíamos al comienzo, que se puede y se debería formar una escuela de entusiasmo para ver cómo se modifica las actitudes en el ser humano con esta mezcla de optimismo y esperanza a la cual se le agregamos el legado. Estaría muy bien, un buen legado a pesar, un buen aprendizaje de todo lo que nos ha pasado, bueno o malo. Nos empezamos a dar cuenta que generalmente el entusiasta tiene 3 o 4 características desde el punto de vista físico. El entusiasta está siempre un poco más de tono, más de lo normal. Es decir, si esto es hipotónico y esto hipertónico, el entusiasta tiene un tono controlado un poquito más de lo normal, con el pecho para afuera, y esto genera, y fíjense que hacer esto en la ira, en la tristeza, en el miedo, aparte de la alegría, nos lleva a demostrar un mensaje muy entusiasta, un mensaje realmente muy importante y muy contaminante en lo positivo. Otro de los hechos fundamentales es la voz, que es una voz que saliendo desde el diafragma, del tórax diafragmático, del tórax y del diafragma, genera un brillo muy particular, no importa el volumen. Este podría ser, yo estoy intentando tener ese brillo de voz, y fíjense que todo buen entusiasta, hombre o mujer, generalmente tiene excelente dicción, y esto le hace comunicarse muy bien, y es ese brillo con otros elementos de tipo emocional que lo podemos revisar. Y el tercer punto de una persona entusiasta, aparte de del tono de voz, del brillo de voz, de la postura, está en una expresión generalmente que se acompaña de una sonrisa. No hay que reírse, probablemente no hay situaciones que no son de risa, pero estas situaciones no evitan una sonrisa. Esa sonrisa que en el fondo está traduciendo un estado de aceptación y de realmente de la situación que se vive. Esto nos parece extremadamente importante. Por eso hablábamos de las escuelas y de una clínica del entusiasmo, básico para salir adelante con optimismo y con esperanza. Y si a eso le agregamos, decimos por tercera vez, legado y un poco de fe, bueno, tenemos realmente el mundo a cada instante en nuestras manos. Si usted quiere comunicarse con nosotros, hágalo a través de esta vía de roberto.bries@gmail.com, y puede hacerlo también en Twitter, es decir, @Dr. de Bries, todo en letras, con todas las letras, y comunicarse por ahí. Mientras tanto, nosotros con este entusiasmo seguimos buscando conceptos de pensamiento. Será hasta la próxima.